Queridos hermanos, en dos ocasiones, muy al inicio de la Biblia, aparece descrita de una manera rápida pero clara la relación de transparencia, de cercanía, de amistad que Adán, el primer hombre, tenía con Dios. Se hablaba con él de tú a tú. Desgraciadamente, esa familiaridad con lo divino se rompió cuando elegimos propasarnos, cuando elegimos querer ser más de aquella imagen y semejanza que Dios había puesto en nosotros, a causa de la instigación del enemigo, del maligno, que hizo que nuestros primeros padres desobedecieran. Desde entonces se abrió ese abismo entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino, entre lo temporal y lo eterno. ¿Cuántos milenios duró ese abismo? El ser humano, con trabajo y no sin la presencia de errores continuos, iba poco a poco presintiendo la presencia de Dios en el mundo, en la naturaleza, en el universo, en las personas, pero con imágenes unas veces más acertadas, otras veces más alejadas del verdadero misterio de Dios. No podíamos, por nuestras propias fuerzas, saber más de Dios. No podíamos conocerle en su intimidad. No podíamos saber qué piensa de nosotros, ni qué somos nosotros de parte de Él. Mucho menos podíamos saber qué nos espera después de esta vida. Esa es la razón de la encarnación que celebra la Navidad. Ese abismo, ese tiempo de ausencia, ese tiempo de nostalgia del alma humana por Dios, llegó a su punto final con la llegada de Jesús. Aquel castigo, aquella lejanía de Dios, vino a acercarse a nosotros y reveló su misterio. Revelar quiere decir quitar, correr un velo que lo tapaba. El que corrió ese velo es el Hijo eterno de Dios. Por eso la alegría de esta fecha y de este tiempo navideño en la iglesia toda, en el mundo, celebramos que Jesús quiso darnos a conocer todo el misterio de Dios para nuestra vida. Por eso la primera lectura, qué hermoso es ver correr por los montes al mensajero que viene y nos trae la salvación. ¿De dónde viene ese mensajero? Del cielo. Ha terminado el tiempo de nuestro castigo, de nuestra desobediencia, de nuestra soledad. Miren cómo comenzó la segunda lectura que nos fue proclamada ahorita, tomada de la carta a los hebreos. De muchas maneras y de muchas formas, Dios habló a nuestros padres, a nuestros antepasados, por boca de sus profetas. En estos tiempos, que son los últimos, quiere decir, se terminó ese antiguo castigo. Dios nos ha hablado a través de su propio Hijo. Y nos ha hablado, aquí está el punto de la Navidad, humanamente, en símbolos que cualquier persona que viene a este mundo puede captar. Hijo de unos padres amorosos, recostado en un pesebre, envuelto en pañales, miembro de una familia, de una cultura, de un tiempo.
Ese Hijo eterno de Dios se hizo Hijo del hombre como Él gustaba autodenominarse continuamente en los días de su vida mortal. Hijo del hombre quiere decir, me hice uno del linaje de ustedes. Quise hacerme hombre, yo que soy su creador, para acercarme a ustedes y que el mensaje eterno de Dios, incomprensible del todo, a través del filtro humano de mi persona, llegara a ustedes con claridad. Miren qué himno profundísimo, conmovedor, nos ha sido proclamado como evangelio. Es el comienzo del evangelio de San Juan y dice cantidad de cosas del Hijo eterno de Dios. Lo primero que nos asegura, en el principio, cuando no había nada de creación, cuando estaba solamente Dios, existía el Verbo, la palabra eterna del Padre, y estaba con el Padre, y el Verbo era Dios. Varias veces subraya el texto que Jesús, no se nos olvide, es el Hijo eterno de Dios. No es uno más que viene a fundar otra religión, no es un iniciado, un sabio más como los que ha tenido el mundo, no es un filósofo, no es un activista social, es el Hijo eterno de Dios. Estamos tan acostumbrados a su presencia, a verlo en el pesebre o a verlo crucificado, y se nos olvida que ahí está la palabra eterna de Dios que vino a este mundo y que se vuelve luz para todo hombre que viene a este mundo, justo como en este momento la luz nos ilumina y sabemos cómo conducirnos en medio de las personas y los objetos. Así la doctrina de Jesús ilumina nuestra vida para que cada quien sepa conducirse en las diversas situaciones que la vida le presenta. Conocemos también la fuerza que tienen esas palabras. Vino la luz, pero las tinieblas del mundo no la recibieron. La maldad que había entre los hombres la rechazó. Y más dramático se pone el asunto cuando San Juan dice, vino a los suyos, a su pueblo que lo esperaba por milenios, y los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron les dio el poder, vean qué grandeza la del amor de Dios, de volverse también ellos hijos de Dios. De manera que no vino el Hijo de manera pedante a reclamar nuestra adoración, a volverse un ídolo más en este mundo, a ser un tirano que nos mueva a su arbitrio y antojo. Viene, por extraño que suene, a servirnos, viene a ayudarnos. Por eso, en el centro de su vida mortal, justo antes de que le den muerte, Él declara, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve, no el que vino a ser servido, el que les sirve para que conozcan el misterio de la vida, para que se encaminen firmes y seguros hacia Dios, para que el misterio y todas las riquezas de Dios bajen a ustedes y los beneficien. Por eso dice San Juan en ese texto que acabamos de escuchar, Él vino a nosotros lleno de gracia y de verdad. La gracia es la ayuda de Dios, que transforma circunstancias, que cambia corazones, que nos impulsa a actuar y a hacer el bien. La verdad es el conocimiento del misterio de Dios. Ahora sabemos que Dios no es ese ser lejano al mundo, sino el ser más metido en el mundo que puedes conocer. Este mundo es mundo de Dios. Dios no está en un más allá al que nunca podemos llegar. Dios está ahora en el más acá de la historia, vecino de nuestras vidas.
Por eso dice ahí mismo el texto, puso su tienda entre nosotros. Un símbolo que tenemos que enmarcar para comprenderlo en aquellos pueblos, especialmente el de Israel, que peregrino iba por el desierto y donde se decidían acampar, ponían sus tiendas y ahí se quedaban. Si tú ponías tu tienda con ese grupo, querías pertenecer a ese grupo. Dice San Juan, puso su tienda entre nosotros. Quiso pertenecer a la humanidad, quiso ser contado como uno de nosotros. Y vean, de su plenitud, dice San Juan, hemos recibido gracia sobre gracia, como quien paga continuamente, como quien beneficia y ayuda. Justamente un Padre bondadoso que nos da y nos da y nos sigue dando. De su plenitud de amor, de verdad, de paz, de bien, hemos y seguimos recibiendo gracia sobre gracia. Para eso vino Dios al mundo, para ayudar al hombre, a que el hombre se divinice, se haga como Él, para que crezca en su manera de ser, de pensar, de comportarse, de tratar a los demás y de tratar con Dios. Jesús nos abrió esa senda llana, directa y clara hacia el misterio de Dios. Nos enseñó a llamarle Padre, nos abrió las puertas del cielo, con su muerte perdonó nuestros pecados y por si fuera poco, nos envió desde el cielo al Espíritu Santo que nos ayuda a amarnos como Él nos enseñó y a amar a Dios y a confiar en Él como Él amó en Dios y confió en Él. Finalmente formó de nosotros un pueblo que llamamos Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, conformado por todas las naciones de la tierra y todas las personas de buena voluntad. Por eso, ante tanta bondad de Dios, se recoge el corazón humano, se sobrecoge y cae de rodillas diciendo: gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque nos has acercado tu misterio, porque has querido poner tu tienda con nosotros que vamos peregrinos por esta vida. No nos esperas en el más allá de la historia, estás en el aquí de la misa. Yo estoy con ustedes hoy y todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Donde dos o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes. De manera pues que este es el verdadero Emmanuel, el Dios con nosotros, aquel que debía venir al mundo para reclamar lo que era suyo, su propia creación, cada uno de nosotros. Que viva nuestro Señor, el Dios de Israel, el fundador de la Iglesia, el autor de nuestra salvación. Que nuestro corazón lo reconozca siempre como al Mesías Salvador enviado por Dios. Vamos a ponernos de pie.